Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. Eso es todo. Chen Min fue cauteloso en el camino y abrió sus ojos investigadores. Después de confirmar que no había nadie más alrededor, respiró aliviado. Próximo. Es el feliz momento de preparar el puesto. Chen Min encontró un lugar sombreado. Hay una flor de cola de perro en su boca que se parece a una flor de cola de perro, esperando en silencio que el miedo a las profundidades surta efecto. Mira. Hay un humano allí. Vamos. Cómelo. Vamos. Todos los monstruos del clan de las profundidades marinas que se preparaban para ir a la costa norte pasaban por la costa sur, sentirse atraído inexplicablemente por algo. Luego cambió de dirección y llegó a la orilla sur. Siguiendo la voz de su corazón, pronto descubrió a Chen Min. Un grupo de bichos raros se abalanzó inmediatamente sobre Chen Min. Por debajo del nivel fantasma. Por debajo del nivel fantasma. Nivel máximo del tigre. Nivel máximo del tigre. Por debajo del nivel fantasma. En el nivel fantasma. Chen Min abrió sus ojos investigadores, observando la fuerza de estos bichos raros frente a mí. Más del 50% de ellos son bichos raros con una fuerza por debajo del nivel fantasma. También hay un 30% de bichos raros de nivel tigre. Luego hay casi el 20% de los monstruos que están en el nivel fantasma. En cuanto al objetivo de su casa esta vez, no se encontró ninguno de los monstruos con fuerza de nivel fantasma. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué quiere decir esto? Chen Min resolvió rápidamente la batalla, mientras se quejaba en silencio en su corazón. No como lo prometieron, la tercera ola de monstruos del océano. Solo hay 200 monstruos de nivel tigre. Un bicho raro con 500 niveles fantasmales de fuerza. Hay 200 bichos raros con fuerza media en el nivel fantasma, y 95 bichos raros en el nivel fantasma. Solo por un momento. Ya ha eliminado casi 100 monstruos de nivel pico tigre. ¿No es esto mala suerte? ¿Podría ser que todos los monstruos de nivel tigre estén viniendo hacia él? Las quejas son quejas. El trabajo que debe hacerse aún debe hacerse. Después de todo, después de ver la ola de monstruos marinos, el objetivo de Chen Min es completar la misión oculta 8. Entonces, cualquier bicho raro que llega a tu puerta, él da la bienvenida a todos los que llegan. No esperaba que hubiera un ser humano tan capaz aquí. ¡Qué suerte tengo esta vez! Un bicho raro que obviamente era el doble de grande que los otros bichos raros apareció frente a Chen Min. Y no solo grandes. El impulso también es muy fuerte. Los monstruos con el máximo nivel de tigre y la fuerza del nivel fantasma que estaban a su lado ni siquiera se atrevieron a acercarse. Los pocos monstruos que estaban en el nivel fantasma hace un momento no podían asustar a estos tipos. Por lo tanto, el tipo frente a mí es al menos un monstruo con una fuerza de nivel fantasma. Ojos investigadores. El monstruo langosta verde gigante de la tribu de las profundidades marinas. Fuerza. Superior al nivel fantasma. Habilidad. Bala de cañón de agua, doble impacto. Las balas de cañón de agua, hechas con agua, no son menos poderosas que las balas de cañón normales, doble impacto. Doble efecto de ataque. Bonita. Chen Min miró la introducción a las habilidades de la langosta verde gigante del clan del mar profundo frente a él. Mis ojos estaban rectos. Los cañones de agua no importan. La clave es que este doble éxito es realmente delicioso. Con su fuerza actual, me temo que no es posible matar a un bicho raro que acaba de entrar al nivel del dragón con un solo golpe. Eso debe ser revelado más tarde. Chen Min lo recitó en silencio una y otra vez en su corazón. Ahora es el momento de poner a prueba tu personaje. Humano, sufre la muerte. La langosta azul gigante del clan del mar profundo aún no sabe que una de sus habilidades, ataque doble, ha sido atacada por el humano frente a él, quien ni siquiera le presta atención. La langosta azul gigante de la tribu del mar profundo maneja su par de pinzas tan grandes como una mesa redonda. Golpeó duramente a Chen Min. Chen Min inmediatamente se retiró y se distanció. Al mismo tiempo, realiza 8 puñaladas con la lanza. Apuñaló con precisión la conexión entre la cabeza y el cuerpo de la enorme langosta azul de la tribu de aguas profundas. El efecto de parálisis se activa instantáneamente. Empieza a correr. Chen Min activó las habilidades asociadas a los zapatos. La velocidad aumenta instantáneamente hasta el extremo.
Se agachó detrás del monstruo langosta azul gigante de la tribu del mar profundo. Contra la conexión relativamente débil. Significa liberar todos los golpes cargados que se han acumulado durante mucho tiempo. Auge. El estruendo sónico ensordecedor y atronador arrancó de raíz los árboles cercanos. El suelo también tembló violentamente. La superficie del mar, inicialmente tranquila, provocó una ola de más de 10 metros. Inmediatamente se elevaron hacia el cielo enormes columnas de humo y polvo. Una nube en forma de hongo se formó en el aire. ¿Qué pasa? Ha aparecido otro bicho raro y poderoso. No, todos, prepárense. Con razón la cantidad de bichos raros ha disminuido desde hace poco. Resulta que hay un tipo enorme aquí. Todos, tengan cuidado. Las enormes fluctuaciones se sintieron incluso en la costa norte, que estaba a más de 10 millas de distancia. Todos los héroes se prepararon. Estén preparados. Prepárate para conocer a este bicho raro sin precedentes y terriblemente poderoso. Los bichos raros que se preparaban para evacuar también estaban confundidos. ¿Cómo es que no saben que hay un apoyo tan fuerte detrás de ellos? ¿Será que finalmente los adultos tomaron acción? El pensamiento de esto. Los bichos raros que originalmente planearon escapar. El espíritu de lucha se reavivó. Uno por uno gritaron. Prepárate para luchar hasta la muerte con los humanos que tienes frente a ti. Aunque un bando tiene la ventaja numérica, su moral es ligeramente baja. Del otro lado, aunque no queda mucha gente, la moral es fuerte. Por un momento, la batalla se volvió feroz nuevamente. Chen Min causó este caos. Ahora estoy sufriendo de tinnitus severo. Este poder estaba simplemente más allá de su imaginación. Inesperadamente, siguió acumulando poder, acumulando poder, acumulando poder, hasta que su cuerpo pudo soportar el límite. ¿Cómo podía tener un poder explosivo tan poderoso? El monstruo langosta verde gigante del clan del mar profundo que antes parecía arrogante y amenazaba con comérselo ha sido golpeado en pedazos. Lo único que quedó fue un pozo sin fondo. A Chen Ming no le importó mucho esto. Todos los pensamientos se centran en la recompensa. Ding, felicitaciones al anfitrión por matar con éxito al monstruo langosta verde gigante de nivel fantasma de la tribu del mar profundo y obtener el potenciador de fuerza más 315. Ding, felicitaciones al anfitrión por matar con éxito al monstruo langosta verde gigante de nivel fantasma de la tribu del mar profundo y obtener el agente de mejora física más 315. Ding, felicitaciones al anfitrión por matar con éxito al monstruo langosta verde gigante de nivel fantasma de la tribu del mar profundo y obtener el potenciador de velocidad más 315. Ding, felicitaciones al anfitrión por matar con éxito al monstruo langosta verde gigante de nivel fantasma de la tribu del mar profundo y obtener el núcleo de cristal del monstruo más 1. Ding, felicitaciones al anfitrión por matar con éxito al monstruo langosta verde gigante de nivel fantasma del clan del mar profundo y obtener más 2 células del monstruo langosta verde gigante del clan del mar profundo. Ding, felicitaciones al anfitrión por matar con éxito al monstruo langosta verde gigante de nivel fantasma del clan de las profundidades marinas y obtener más 2 pinzas de camarón. Ding, felicitaciones al anfitrión por matar con éxito al monstruo langosta verde gigante de nivel fantasma de la tribu de las profundidades marinas y obtener la cola de camarón más 1. Ding, felicitaciones al anfitrión por matar con éxito al monstruo langosta verde gigante de la tribu de aguas profundas de nivel fantasma y obtener un doble golpe. Explotó. 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 Realmente salió. Chen Min escaneó rápidamente una serie de recompensas. Detenerse en el último elemento. Inesperadamente, el doble golpe realmente explotó. Toda la persona estaba casi estúpida de alegría. Su boca casi llegaba detrás de sus orejas. Esta vez después de un doble golpe. Junto con esto, llevó su golpe hasta el límite. Incluso si te encuentras con un monstruo con fuerza de nivel dragón, puede que no puedas luchar. Progreso actual de la misión oculta. 410 monstruos de nivel tigre de alto nivel eliminados, 80 monstruos de nivel fantasma de baja fuerza, 6 monstruos de nivel fantasma de fuerza media, 3 monstruos de nivel fantasma fuerte y 2 monstruos de nivel fantasma de alto nivel. El tiempo de progreso actual es de 13 horas, 30 minutos y 15 segundos. Columna de caracteres. Nombre. Chen Min. Edad. 20 años. Fuerza. 70.200, la fuerza máxima de una persona normal es 10. Constitución. 70.220, el valor máximo de la constitución normal del cuerpo humano es 10. Velocidad. 70.260, la velocidad máxima de una persona normal es 10. Habilidades de combate.
Habilidades avanzadas de combate de artista marcial, ojo de reconocimiento, clarividencia, choque, emoción, escape, purificación, ilusión, invocación, solidificación, doble ataque. Pasiva. La intención original permanece inalterada, corazón sin miedo, lo benévolo cura el corazón, miedo a las profundidades del mar, nivel intermedio, sabiduría y coraje, nivel elemental. Armas. Guantes del rey, azules, empuje de 8 lanzas, azules, guantes de depredador, verdes, de repuesto. Evaluación general de la fuerza. Nivel fantasma, medio. Faltan 4 más. Chen Ming observó el progreso de la misión oculta. Todavía faltan 4 de los 10 poderosos monstruos de nivel fantasma necesarios para la misión oculta 3. Dio un suspiro de alivio, pero reaccionó rápidamente. Aunque el tiempo parezca ser más de 11 horas, parece ser suficiente. Pero tenga cuidado. Dentro de este periodo de tiempo, lo que hay que realizar son 2 tareas. En otras palabras, al número de misiones ocultas hay que sumarle 4. Cuente el número de misiones ocultas. 4. Se necesitan un total de 30 monstruos con fuerza media a nivel fantasma y 7 monstruos con fuerza superior al nivel fantasma. Calcúlalo de esta manera. Después de deducir los 6 monstruos con fuerza media al nivel fantasma que han sido asesinados hasta ahora, y los 3 monstruos con fuerza superior al nivel fantasma, todavía necesita deshacerse de 24 bichos raros con una fuerza media en el nivel fantasma y 4 bichos raros con una fuerza superior al nivel fantasma en 11 horas. Lo que es aún peor es que pronto oscurecerá, según experiencia previa. Después del anochecer, los monstruos del clan del mar profundo ya no aparecerán. Es decir, la cuarta ola de monstruos aparecerá temprano mañana por la mañana. Por supuesto, también es posible que no haya una cuarta ola de monstruos oceánicos. Entonces, ¿quieres asegurarte de hacer el trabajo? Debemos acelerar el proceso para encontrar los monstruos restantes de la tercera ola. Está destinada a ser otra noche sin dormir. Chen Ming respiró profundamente. Observa la puesta de sol poniéndose gradualmente en el cielo del este. Alegría. Cambia de lugar y continúa generando monstruos. Al fin y al cabo, aquí hace un momento hubo un ruido muy grande. Sin mencionar que podría atraer la atención de otras personas. Esta enorme fluctuación por sí sola podría haber asustado a todos los bichos raros. No habrá mucho beneficio en quedarse aquí. El tiempo pasaba minuto a minuto. Chen Ming persistió hasta la medianoche. Ha pasado casi una hora desde que el último bicho raro fue eliminado. Como resultado, el próximo bicho raro aún no ha aparecido. Sigue este ritmo. La tercera oleada de monstruos ya debería haber sido eliminada. Todavía falta un bicho raro intermedio para completar la tercera misión oculta. Solo podemos esperar que mañana haya una cuarta ola de monstruos del océano. Para ahorrar tiempo, Chen Ming no tenía intención de regresar corriendo a la villa. En lugar de eso, encontró una cueva oculta y se metió en ella, preparándose para descansar durante la noche. Espere hasta mañana por la mañana para continuar. Dentro de la villa. Sí, ya es medianoche, ¿por qué no te vas a la cama? Dentro del espacioso salón, Asaka Esi estaba en pijama y sentada en el sofá, aunque el televisor estaba encendido frente a ella. Pero sus ojos rara vez se posaron en la pantalla de principio a fin. Simplemente seguí mirando en dirección a la puerta. Tenía miedo de extrañar a Chen Ming cuando regresara. Todavía no tengo sueño. Qian Xianesi sacudió la cabeza, reprimiendo su cansancio, y silenciosamente se pellizcó el brazo con fuerza para parecer más enérgica. Creo que no tienes sueño. ¿Te preocupa ese tal Chen Ming? Tranquilo, es mucho más fuerte de lo que crees. Y tiene un cerebro muy bueno. ¿Olvidaste a los 2 bichos raros de nivel dragón de antes? Chen Ming los engañó a todos, y esta vez todos los héroes de la rama de la Asociación de Héroes en Ciudad Z fueron enviados. También hay héroes de clase S. He oído que vienen del cuartel general unos aún más poderosos. 2 héroes de clase S con tantos maestros aquí, no habrá problemas. Xiao Daochun habló elocuentemente, consolado. Pero, ¿no es porque esos bichos raros son lo suficientemente fuertes como para que la Asociación de Héroes movilice a tantos héroes de clase S para apoyarlos? Qian Xianesi levantó la cabeza con preocupación y preguntó. Le preguntaron inmediatamente a Xiao Daochun. Sí, si no fuera porque el bicho raro es demasiado fuerte. No es necesario que la Asociación de Héroes movilice héroes de clase S. Y tanto a la vez. ¿Te están interrogando? A ver cómo lo explicas. Sikes por su parte bromeó en tono de broma. Xiao, ¿por qué te ríes? Esi se quedó despierto hasta altas horas de la noche preocupado por Chen Ming y su novio. ¿Y tú? ¿Por qué no duermes? Xiao Daochun corrió hacia su amigo Sikes.
Usó sus garras del diablo para rascar la carne que picaba en el cuerpo de Sikes. Yo no tenía sueño todavía, así que no me fui a la cama. Mientras escapaba de las garras de Xiao Daochun, los ojos de Sikes parpadearon y explicó en voz baja. No tienes sueño. Miento, te vi bostezando a escondidas varias veces hace un momento. Xiao Daochun mostró una sonrisa significativa, revelado en su cara. Tú, lo viste mal. Sikes se sonrojó. La acción está obviamente muy oculta. Inesperadamente, se descubrió. ¿Y tú qué? ¿Tú tampoco dormiste? Sikes levantó la cabeza y preguntó. Yo. Normalmente me acuesto tarde, así que por eso no dormí. Xiao Daochun levantó la cabeza con orgullo. ¿En serio? ¿Cómo recuerdo que ya estás dormido a estas horas? El Fubuki, que había estado en silencio hasta ahora, finalmente habló. A mí. Le preguntaron nuevamente a Xiao Daochun. Pero reaccionó rápidamente. Fubuki, ¿te da vergüenza hablar conmigo? Parece que siempre te duermes temprano. ¿Por qué no te has acostado tan tarde hoy? No puedo dormir. El infierno lo dijo Fubuki muy claramente. Entonces tampoco puedo dormir. Xiao Daochun parecía haber encontrado una excusa. Luego él también habló. En realidad, todos estamos preocupados por Chen Min, ¿verdad? Qian Xiangesi se mordió el labio. Levantó la cabeza y miró a el Fubuki, Xiao Daochun y Sikes frente a él. El Blowing Snow, Xiao Daochun y Sikes estaban estancados. Él dudó. Él asintió levemente. Sí, no me malinterpretes, solo estamos preocupados entre amigos. No tenemos otra idea. Sí, eso es. Xiao Daochun inmediatamente explicó en voz alta. Me preocupaba que Qian Xiangesi pudiera malinterpretarlo. Esto a su vez afecta la relación entre ellos. Sikes también se hizo eco rápidamente. Los ojos de el Fubuki se tensaron. Luego asintió nuevamente. Pero no importa cómo lo mires, parece como si estuvieras discutiendo. Las tres mujeres se miraron entre sí en secreto, miraron a Qian Xiangesi a su lado, sintiéndose inseguras. Jeje, no hace falta que me lo expliques, lo entiendo todo. Qian Xiangesi le sonrió a el Fubuki, Xiao Daochun y Sikes. No, espera, ya es muy tarde. Parece que no volveré hoy. Tengo mucho sueño. Voy a volver a descansar. Entonces Asaka Esi se levantó, saludó a las tres chicas, bostezó y caminó hacia su habitación. Bueno, es hora de volver a dormir. Yo también. ¿Tan tarde? Es hora de volver a la cama. Parece que las tres chicas, Xiao Tochun, Sikes y el Fubuki, han concertado una cita. Al mismo tiempo, se levantó y caminó hacia su habitación. Regresar a la habitación. Cierre la puerta. Qian Xiangesi estaba acostada en la cama, tenía la cabeza hecha un desastre y no podía conciliar el sueño. Xiao Daochun, Sikes y el Fubuki tampoco tenían sueño en absoluto. A decenas de kilómetros de distancia, en una cueva discreta en la orilla sur. Chen Min no durmió bien esta noche. Me preocupaba que la ola del monstruo marino terminara aquí. No hay forma de continuar completando la siguiente misión oculta. Afortunadamente, cuando el cielo del este se vuelve blanco como el pez, el primer rayo de sol acaba de emitirse. La última noticia de la Asociación de Héroes vino de Genos. Se acerca la cuarta ola de monstruos del océano. Escuche las noticias. Chen Min estaba tan emocionado como si le hubieran inyectado sangre de pollo. Comí algo al azar para amortiguar mi estómago. Luego empezó a fichar en el trabajo puntualmente con el certificado de miedo a las profundidades marinas. Humano. Destrúyelo. Todos los humanos merecen morir. Morir. Matar. Decenas de bichos raros se vieron afectados. Cambiar de dirección. Corriendo en dirección a Chen Min. Por debajo del nivel fantasma. Por debajo del nivel fantasma. Por debajo del nivel fantasma. Nivel máximo del tigre. Por debajo del nivel fantasma. En el nivel fantasma. Eres tú. Chen Min lo miró y vio que uno de los bichos raros estaba en el nivel fantasma. Localice el objetivo inmediatamente. Avanzar con decisión. Din, felicitaciones al anfitrión por matar con éxito al monstruo anémona de aguas profundas de nivel fantasma y obtener un potenciador de fuerza más 210. Din, felicitaciones al anfitrión por matar con éxito al monstruo anémona de mar del clan de aguas profundas de nivel fantasma y obtener el agente de mejora física más 210. Din, felicitaciones al anfitrión por matar con éxito al monstruo anémona de aguas profundas de nivel fantasma y obtener el potenciador de velocidad más 210. Din, felicitaciones al anfitrión por matar con éxito al monstruo anémona de aguas profundas de nivel fantasma y obtener el núcleo de cristal del monstruo más 1. Progreso actual de la misión oculta.
510 monstruos de nivel tigre en su punto máximo eliminados, 90 monstruos de nivel fantasma con menor fuerza, 10 monstruos de nivel fantasma con fuerza media, 3 monstruos de nivel fantasma con fuerza superior y 2 monstruos de nivel fantasma en su punto máximo. El tiempo de progreso actual es de 19 horas, 30 minutos y 15 segundos. Misión oculta, 3, completada. Felicitaciones al anfitrión por obtener potenciador de fuerza más 500, potenciador de físico más 500, potenciador de velocidad más 500. Los atributos totales del personaje actual. Nombre: Chen Min. Edad: 20 años. Fuerza: 71.200, la fuerza máxima de una persona normal es 10. Constitución: 71.220, el valor máximo de la constitución del cuerpo humano normal es 10. Velocidad: 71.260, la velocidad máxima de una persona normal es 10. Habilidades de combate. Habilidades avanzadas de combate de artista marcial: ojo de reconocimiento, clarividencia, choque, emoción, escape, purificación, ilusión, invocación, solidificación, doble ataque. Pasiva: la intención original permanece inalterada, corazón sin miedo, lo benévolo cura el corazón, miedo a las profundidades del mar, nivel intermedio, sabiduría y coraje, nivel elemental. Armas: guantes del rey, azules, empuje de 8 lanzas, azules, guantes de depredador, verdes, de repuesto. Evaluación general de la fuerza. Nivel fantasma, medio. DIN, después de deducir el número de objetivos en la misión oculta, 3, el progreso actual de la misión oculta es 410 monstruos asesinados en la cima del nivel tigre, 70 monstruos con menor fuerza en el nivel fantasma, 0 monstruos con fuerza media en el nivel fantasma, 1 monstruo con fuerza superior en el nivel fantasma monstruo pico 2, el tiempo de progreso actual es de 19 horas, 30 minutos y 15 segundos. Llamar. Por fin está terminado. Al ver que la misión oculta 3 se completó con éxito, Chen Min suspiró aliviado. Pero faltan menos de 5 horas. Debemos seguir incrementando nuestros esfuerzos. Chen Min ya no ataca indiscriminadamente esta vez. En lugar de ello, seleccionan específicamente monstruos que están en el nivel fantasma y por encima del nivel fantasma. DIN, felicitaciones al anfitrión por matar con éxito al monstruo estrella de mar de aguas profundas de nivel fantasma y obtener un potenciador de fuerza más 210. DIN, felicitaciones al anfitrión por matar con éxito al monstruo estrella de mar de aguas profundas de nivel fantasma y obtener el agente de mejora física más 210. DIN, felicitaciones al anfitrión por matar con éxito al monstruo estrella de mar de aguas profundas de nivel fantasma y obtener el potenciador de velocidad más 210. DIN, felicitaciones al anfitrión por matar con éxito al monstruo marlín de la tribu de aguas profundas de nivel fantasma y obtener un potenciador de fuerza más 210. DIN, felicitaciones al anfitrión por matar con éxito al monstruo marlín de la tribu de aguas profundas de nivel fantasma y obtener un agente de mejora física más 210. DIN, felicitaciones al anfitrión por matar con éxito al monstruo marlín de aguas profundas de nivel fantasma y obtener el potenciador de velocidad más 210. Menos de una hora antes y después. Las ganancias fueron significativas. Un total de 6 monstruos con una fuerza promedio de nivel fantasma fueron asesinados, incluido un monstruo con una fuerza superior al nivel fantasma. Todavía quedan 14 niveles de fuerza intermedios para completar la misión oculta 4, y 3 monstruos con fuerza de nivel fantasma. Con solo mirar a mi alrededor, hay cientos de bichos raros reunidos frente a mí. Todos son monstruos con una fuerza por debajo del nivel fantasma. También se mezcla con una décima parte del pico del nivel del tigre. Para ahorrar tiempo, Chen Min utilizó directamente la técnica de escape. Deshazte de esos bichos raros y débiles. Ve al siguiente lugar para encontrar nueva presa. ¿Eh? Mira, ¿qué hacen esos bichos raros? ¿Por qué huyen? No dijeron que iban a atacar. Sí, es muy extraño. ¿Será que te asustamos? ¿Y por eso simplemente saliste corriendo? Unos cuantos héroes de clase B que tuvieron la repentina idea de atacar por detrás a los monstruos vieron a estos a 100 metros de distancia corriendo con todas sus fuerzas en la distancia. Todos quedaron atónitos. Así es. Jajaja, así que somos más fuertes. Somos tan fuertes que los bichos raros se darán la vuelta y saldrán corriendo en cuanto nos vean. Un héroe de clase B que llevaba una máscara de guerrero toro tenía las manos en las caderas, riendo triunfalmente. Estoy tan feliz. Se fueron todos estos bichos raros. ¿Dónde podemos conseguir puntos? El compañero que estaba a su lado maldijo enojado. Así es, ¿y ahora qué hacemos?
Sigamos esperando. El héroe guerrero Toro levantó la barbilla, inseguro de su decisión por un momento. Idiota. Claro que te alcanzo. Nunca había visto tantos bichos raros. Si nos encargamos de todos ellos, conseguiremos un montón de recompensas. Pero no hay demasiados bichos raros como estos. El guerrero Niu murmuró en su corazón. Al fin y al cabo, en su equipo solo hay 6 personas. Enfrentado a más de 100 bichos raros. La diferencia de cantidad es demasiado grande. ¿De qué tienen miedo? Cuanto más, mejor. Ahora somos héroes de nivel B. No es fácil lidiar con estos peces tan diversos. Por muchos bichos raros que haya, solo nos dan puntos. Así es. Tienes razón, Teo. Correr. Vamos. Por puntos. Maldición. No alcancé a ese humano. Ese tipo es realmente humano. ¿Por qué desapareció después de decir que se había ido? Olvídalo, sigamos las órdenes de los enviados y continuemos atacando la orilla norte. Aunque no pude alcanzar a ese tipo, no volví con las manos vacías. Es solo que los 6 tipos sabían demasiado mal. Sabían a comida caducada. Conténtate. En fin, tú solo has cogido un par de bocados, pero yo no he pescado nada. Más de 100 monstruos con una fuerza por debajo del nivel fantasma, dijeron mientras reingresaban al océano. Continúe así a la costa norte. En el suelo todavía había una máscara de guerrero toro. La única contribución realizada era para hacer que los cientos de excéntricos abandonaran su persecución de Chen Min. En ese momento, Chen Min, que estaba usando el escape terrestre para moverse rápidamente, no sabía nada sobre el grupo de 6 personas que había hecho una gran contribución. El tiempo casi se acaba. Chen Min saltó cuando la cuenta regresiva para escapar estaba a punto de terminar en 3 segundos. Pero cuando salió, inmediatamente se quedó estupefacto. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué está sucediendo? Mirando alrededor, había al menos cientos de personas raras de tribus de aguas profundas. Todo el cuerpo de Chen Min estaba entumecido. Y lo que es aún más aterrador es... entre estos cientos de bichos raros, el más débil también está en el nivel fantasma. Entre ellos también hay bichos raros que están en el nivel fantasma, o incluso en la cima del nivel fantasma. ¿Cómo es que de repente aparece un humano aquí? Es humano. ¿Por qué está aquí? ¿Cómo va esto? No fue solo Chen Min el que se sorprendió. Incluso estos cientos de monstruos de la tribu del mar profundo están en espera, preparándose para lanzar un ataque a la ciudad humana en la costa norte. También sorprendido. Hace un momento era un espacio vacío. El resultado es el siguiente momento. De repente aparece una gran persona viva. Pase lo que pase. Según las instrucciones de los mensajeros, todos los humanos serán asesinados sin piedad. Entre los bichos raros, una docena de monstruos con cuerpos enormes y aura completa en la cima del nivel fantasma. Él resopló fríamente. Ataquemos juntos directamente a Chen Min. Correr. Chen Min activó apresuradamente la habilidad de correr. Aumenta instantáneamente la velocidad en un 10%. Se escapó peligrosa y peligrosamente. No dejes que se escape. Este humano nunca debe dejarlo ir. Actuemos juntos. Más de una docena de monstruos de nivel fantasma vieron que Chen Min había escapado de sus esfuerzos combinados. Inmediatamente gritó a los cientos de bichos raros que estaban a su alrededor. Obtenga instrucciones. Por un tiempo, cientos de bichos raros atacaron a Chen Min juntos. Mirando la escena frente a mí. Chen Min tiene una cabeza y 2 cabezas. Romper hacia una zona defensiva relativamente débil. Golpe deliberado. Chen Min golpeó a una docena de bichos raros frente a él. Esta era una carta de triunfo que había estado guardando durante mucho tiempo para usarla cuando se enfrentara a monstruos con la máxima fuerza de nivel fantasma. Pero ahora la situación es evidentemente muy crítica y no hay tiempo para ocultarlo. Felicitaciones al anfitrión por matar con éxito al monstruo cangrejo de río gigante de aguas profundas de nivel fantasma y obtener 210 potenciadores de fuerza. Felicitaciones al anfitrión por matar con éxito al monstruo cangrejo de río gigante de aguas profundas de nivel fantasma y obtener 210 agentes de mejora física. Felicitaciones al anfitrión por matar con éxito al monstruo cangrejo de río gigante de aguas profundas de nivel fantasma y obtener 210 potenciadores de velocidad. Felicitaciones al anfitrión por matar con éxito al monstruo cangrejo de río gigante de nivel fantasma del clan de las profundidades marinas y obtener el núcleo de cristal del monstruo +1. Una docena de voces sonaron sucesivamente.
Parecía haber varios mensajes diferentes mezclados entre ellos. Sin embargo, Chen Min, que estaba cansado de correr por su vida, no tenía intención de prestar atención a lo que sucedió. En ese momento, todos sus pensamientos estaban en cómo aprovechar la oportunidad para escapar. Su velocidad ya está cerca de la fuerza de un fantasma, y la velocidad de los monstruos de las profundidades marinas en la Tierra se reduce enormemente. Solo entonces logró escapar sin problemas. Chen Min corrió 1000 metros en una sola respiración y exhaló un suspiro de alivio después de confirmar que no había monstruos de la tribu del mar profundo persiguiéndolo. ¡Qué riesgo! Casi me mando a la fuga. Al utilizar escape en el futuro, asegúrate de usar el ojo de detección para confirmar la ubicación primero. Si es normal, naturalmente, Chen Min no sería tan descuidado. Pero ahora los objetivos de los ataques de todos los bichos raros son las ciudades humanas. Lógicamente hablando no debería haber otros bichos raros aquí. Pero nunca lo esperé. Hay una sorpresa muy grande. Afortunadamente, al final no hubo peligro. Esquivó un desastre con éxito. Me calmé un poco. Solo entonces Chen Min tuvo tiempo de mirar las recompensas que acababan de revelarse. Además de obtener más de 2000 puntos de recompensas de atributos de una sola vez y una docena de núcleos de cristal extraños con una fuerza extraña en el nivel fantasma. También hay 2 piezas de metal oscuro y misterioso. Este material. Chen Min miró la pieza de metal que le resultaba algo familiar. Mi corazón se sintió caliente. No pude evitar emocionarme un poco. Sacarlo rápidamente. Din, el secreto del clan del mar profundo, que registra el secreto de la caída del clan del mar profundo, requiere 100 piezas para completar una pieza. Progreso actual. 100. En verdad lo son. En el momento en que Chen Min lo sacó, escuché un mensaje del sistema junto a mi oído. El progreso de Secrets of the Deep se atribe, que antes era solo de 1 centésimo, ahora se ha convertido en 100. Din, el anfitrión obtiene más de un fragmento de los secretos de la tribu del mar profundo y activa atributos adicionales. Din, los secretos incompletos de la tribu del mar profundo, 100, activan atributos adicionales y el valor de odio de todos los monstruos de la tribu del mar profundo más 3, valor completo 100. El odio del clan del mar profundo. Chen Min observó la bonificación de atributo adicional de este secreto del clan del mar profundo. Un signo de interrogación en su cara. ¿Qué es esto? ¿Por qué parece que tiene un efecto similar al título de Terror of the Deep que recibió? Din, el miedo a las profundidades marinas solo afecta a aquellos cuya fuerza es casi igual a la del anfitrión, y la distancia es limitada. El odio del clan de las profundidades marinas es atraído indiscriminadamente, y la distancia es casi infinita. ¿Qué estoy haciendo? Chen Min analizó la introducción del sistema. Las comisuras de su boca se crisparon. ¿Es tan emocionante? Ignora la fuerza, ignora la distancia. Eso no significaría que si el valor de odio de la tribu del mar profundo alcanza el valor total de 100, ¿no se habría convertido en el enemigo público de todo el clan del mar profundo? ¿No se convertiría entonces en un objetivo viviente? Esto es una gran broma, ¿de acuerdo? Chen Min echó una última mirada a los 3 fragmentos de secretos del clan del mar profundo que había recopilado. Luego una pirueta genial. Vamos. Broma. Él no arriesgaría su vida por algo de lo que no sabía nada. Cualquiera al que le guste coger esta cosa, la cogerá. De todos modos no lo recogería. Din, los secretos del clan del mar profundo, una vez recogidos, no se pueden descartar, pero se pueden dejar caer. ¿No descartable? ¿Qué estoy haciendo? Está bien jugar sin él. Esto es bandidaje, ¿verdad? ¿Qué época es esta? ¿Cómo es posible que todavía se pueda comprar y vender a la fuerza? No está bien si no lo quiero. Mi mentalidad está rota. Esta cosa es como una bomba de tiempo. Podría explotar en cualquier momento. Tiene solo 20 años. Hay mucha felicidad en la vida que aún no he experimentado. Él no quería morir joven, ¿de acuerdo? Hasta que Chen Min vio el siguiente mensaje del sistema. La sonrisa volvió a su rostro. Incluso reír. El tipo en el que las muelas posteriores son visibles. Din, el secreto del clan del mar profundo, incompleto. Al alcanzar 5 fragmentos, se activarán nuevos atributos y se obtendrán el Némesis del clan del mar profundo y el Némesis del clan del mar profundo. Tras la activación, la fuerza de todos los clanes del mar profundo dentro de un rango determinado se verá reducida en un 5%. Después de ver las indicaciones del sistema, Chen Min casi derramó sus lágrimas al suelo. Esta cosa es demasiado poderosa. Siempre que recolectes 5 fragmentos, podrás obtener el Némesis de la tribu del mar profundo.
Después de activarse, también puede debilitar el 5% de la fuerza de todas las tribus de aguas profundas dentro del rango. Es decir, siempre que esté dentro del alcance del némesis del clan del mar profundo. Incluso si es un monstruo de nivel dragón, incluso un monstruo de aguas profundas con la máxima fuerza de nivel dragón. Todos ellos se debilitarán en un 5% de su fuerza. Es simplemente una habilidad increíble. Pero por supuesto, en la actualidad, Chen Min solo tiene 3 fragmentos secretos del clan del mar profundo. Todavía faltan 2 piezas para alcanzar el requisito mínimo de 5 piezas para obtener la tribu Némesis del mar profundo. Ya había resuelto una docena de bichos raros del clan del mar profundo antes y obtuve 2 piezas. ¿Quieres probarlo de nuevo? Una idea casi loca pasó por la mente de Chen Min. Sin mencionar que la fuerza de los monstruos está en el nivel fantasma, por encima del nivel fantasma y en la cima del nivel fantasma, lo que cumple plenamente los requisitos de la misión oculta. La cantidad crítica también es suficiente. Mientras podamos deshacernos de todos esos bichos raros. Completar la misión oculta número 8 ya no es un sueño. Fue una victoria fácil. Aún más que suficiente. Pero Chen Min se calmó rápidamente ante Yi. Fue solo una mirada rápida. Vi una docena de bichos raros con una fuerza de nivel fantasmal máxima y cientos de monstruos de nivel fantasma. La razón para escapar esta vez fue completamente porque los monstruos de la tribu del mar profundo aún no habían reaccionado. Después de esta experiencia, tal vez estos bichos raros de la tribu del mar profundo ya se habían preparado. Vete de nuevo ahora. Es casi lo mismo que morir. A menos que... Los ojos de Chen Min se posaron en el terreno de escape ya enfriado. Lo que hace un momento era solo una idea loca, poco a poco se convirtió en un plan loco en mi mente. Si aprovecha el momento efectivo para escapar. ¿Qué tal si lanzamos un ataque sorpresa contra esos bichos raros? Dispara una vez y luego vuelve a disparar en otro lugar. Aprovecha al máximo el tiempo efectivo para escapar al suelo. Luchar. Parece que quedan menos de 3 horas para la misión, y todavía quedan 3 monstruos de nivel fantasma para completar la misión. Chen Min respiró profundamente. Decidí darle una oportunidad. La llamada riqueza y patrimonio se encuentran en peligro. Si no lo intentas, me temo que no tendrás casi ninguna posibilidad de completar la 4ª misión oculta la próxima vez. Para llevar a cabo con éxito la 5ª tarea. Para obtener más recompensas. Chen Min se movió silenciosamente hacia la dirección donde había descubierto el lugar de reunión de los bichos raros del clan del mar profundo. HMPH. ¡Qué montón de inútiles! Hay cientos de personas, pero ni siquiera pueden atrapar a un humano. Y lo dejaron escapar. ¡Qué desperdicio! Un lugar de reunión para monstruos del clan de las profundidades marinas. Un monstruo atún de la tribu del mar profundo, que estaba en la cima del nivel fantasma, miró insatisfecho a los cientos de monstruos de nivel fantasma frente a él y los regañó. ¿Puedes culparnos? Fuiste el primero en atacar a ese humano hace un momento. Si logras derrotarlo, podrás seguir usándonos. El monstruo del atún de aguas profundas acaba de terminar de hablar. Un monstruo tiburón gigante del clan del mar profundo dijo abajo sin estar convencido. El monstruo del atún parecía sombrío. Sus ojos se entrecerraron levemente y su figura desapareció del lugar. Cuando aparezca de nuevo. Ya llegamos al monstruo tiburón gigante. En su mano estaba la cabeza de un tiburón monstruo que escupía sangre. Luego miró a su alrededor a los otros bichos raros. ¿Quién más tiene algo que decir? Todos los monstruos en el nivel fantasma y por encima del nivel fantasma bajaron la cabeza, sin atreverse a mirarse entre sí. De ninguna manera, en el mundo de los raros. La fuerza lo es todo. Es completamente un mundo de débiles y fuertes. Los fuertes dominan a los débiles, incluida la vida. ¡Qué desperdicio! Chen Min se sintió muy angustiado cuando lo vio. Ya sabes, este monstruo tiburón gigante del clan del mar profundo es uno de los monstruos de nivel fantasma. Eso es todo en total. Una persona menos muere. Si la cantidad no es suficiente, ¿qué pasará con su misión? Ya que el humano ha huido, simplemente huye. No le hagas caso. Nuestra siguiente tarea es esperar la oportunidad, aprovechar la fuerza de esos héroes que se están debilitando y luego luchar juntos. Recuerda, prioriza atacar a los más fuertes. Héroes fuertes. Como los de nivel S y A. Aunque el héroe de clase S es muy poderoso, no olviden que tenemos una ventaja absoluta en cuanto a número. Incluso si lo machacamos, podemos machacarlo hasta la muerte. El mensajero lo dijo. Quien logre derrotar a ese esta vez, superhéroe, cuando regrese, recibirá una gran recompensa y también tendrá la oportunidad de competir por el puesto de mensajero de la tribu Caballito de Mar, al lado del monstruo del atún.
El monstruo pez linterna, cuya fuerza también está en la cima del nivel fantasma, dio un paso adelante. Alivió la atmósfera tensa. ¿Clan de caballitos de mar? ¿Podría ser ese tipo? Escuché al bicho raro del pez linterna hablar del bicho raro del caballito de mar. Lo que vino a la mente de Chen Min fue el monstruo caballito de mar de nivel dragón de la tribu del mar profundo que él y Xiaowei mataron cuando estaba en un estado de locura. Si realmente es ese tipo. La expresión de Chen Min era un poco extraña e incómoda. ¿No significa eso que esta llamada ola de bichos raros de la tribu del océano comenzó debido a él? Pero pronto, la expresión de Chen Min volvió a la normalidad. Lo primero que no sabía es que algo así iba a pasar. En segundo lugar, escuché ajenos decirlo antes. Porque el océano es varias veces más grande que la superficie de la Tierra. Aún se desconoce cuántos monstruos hay en la tribu del océano. Entonces, casi cada 1 o 2 años, los monstruos de la tribu del océano comienzan a atacar ciudades humanas. Han pasado exactamente 2 años desde la última invasión de monstruos de la tribu del océano. Así que esta vez los monstruos de la tribu del mar profundo lanzaron una invasión. Incluso si hay una relación con él, la relación no es muy grande. La atención de Chen Min se centró rápidamente en aquellos bichos raros cuya fuerza estaba al nivel de los fantasmas. Elegir un objetivo para la acción. Solo tú. Chen Min apuntó a uno de los monstruos de nivel fantasma que estaba más alejado de la docena de monstruos de nivel fantasma máximo. Luego activa escape. Acercarse silenciosamente. El monstruo serpiente gigante de la tribu del mar profundo ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba pasando. Solo siento una mancha borrosa delante de mis ojos. Entonces los humanos que habían desaparecido antes aparecieron nuevamente. Todavía no se ha emitido ninguna advertencia. Luego recibió la lonchera de un puñetazo. Un golpe. Antes de que la gente extraña que lo rodeaba reaccionara. Corrió hacia otro monstruo de nivel fantasma que no estaba muy lejos. Otro golpe salió. Es ese humano. Es el humano de antes. Ese humano ha vuelto. El maldito tipo realmente se atreve a regresar. Atrápalo. Acaba de matar a 2 de nuestros compañeros. 2 compañeros con una fuerza a nivel fantasma fueron brutalmente asesinados uno tras otro. Los bichos raros de alrededor finalmente reaccionaron. Mirando fijamente a Chen Min. Corrieron juntos hacia Chen Min. En ese momento, Chen Min, que todavía tenía mucho tiempo para escapar, estaba tranquilo y continuó buscando a la tercera presa. Malditos humanos. ¿Cómo se atreven a venir aquí? Tuna Monster, la tribu del mar profundo de nivel fantasma más alta, escuchó la conmoción que venía desde abajo. Pronto vio a Chen Min caminando entre la gente extraña. Sus oscuros ojos dorados no ocultaban la intención asesina en su corazón. Corrió directamente hacia la ubicación de Chen Min. Del otro lado, el monstruo pez linterna que también estaba en la cima del nivel fantasma, el monstruo erizo de mar gigante de la tribu de las profundidades marinas, el monstruo pulpo gigante de la tribu de las profundidades marinas, el monstruo pez remo gigante de la tribu de las profundidades marinas, etc. también se reunieron alrededor. Liderando a cientos de bichos raros, primero selló todos los lugares por donde Chen Min escapó. Humano. Acepta tu muerte. No puedes escapar. Un monstruo cangrejo rey marino gigante de nivel fantasma dejó escapar una risa extraña y bloqueó el camino frente a Chen Min con su enorme cuerpo. Ya que estás buscando la muerte, entonces estás bien. Chen Min miró al monstruo cangrejo gigante marino que estaba frente a él y lo golpeó. Jie jie. Jie jie, estúpidos seres humanos, jamás podrán romper mi caparazón con sus puños. Mi caparazón es digno de los 3 seres de todo el clan del mar profundo. El monstruo gigante cangrejo real marino del clan del mar profundo parecía orgulloso. No cree que los puños humanos puedan dejar huella alguna en su caparazón. Pero lo que no sabe es, incluso el monstruo de cáncer, del que se dice que tiene el caparazón más resistente entre los monstruos del clan del mar profundo. 2 de ellos también cayeron en manos del humano que estaba frente a ellos. Entonces, Din, felicitaciones al anfitrión por matar con éxito al monstruo cangrejo rey marino gigante de nivel fantasma del clan de las profundidades marinas y recibir un potenciador de fuerza más 315. Din, felicitaciones al anfitrión por matar con éxito al monstruo cangrejo rey marino gigante de aguas profundas de nivel fantasma y obtener un potenciador físico más 420. Din, felicitaciones al anfitrión por matar con éxito al monstruo cangrejo rey marino gigante de nivel fantasma de la tribu de las profundidades marinas y obtener el potenciador de velocidad más 315. Din, felicitaciones al anfitrión por matar con éxito al monstruo cangrejo rey marino gigante de nivel fantasma de la tribu de las profundidades marinas y obtener el núcleo de cristal del monstruo más 1.
Ding, felicitaciones al anfitrión por matar con éxito al monstruo cangrejo rey marino gigante de aguas profundas de nivel fantasma y obtener un par de pinzas de cangrejo. Ding, felicitaciones al anfitrión por matar exitosamente al monstruo cangrejo rey marino gigante de nivel fantasma de la tribu del mar profundo y obtener la célula de monstruo cangrejo rey marino gigante de la tribu del mar profundo +2. Ding, felicitaciones al anfitrión por matar con éxito al monstruo cangrejo gigante de nivel fantasma de la tribu del mar profundo y obtener el fragmento secreto de la tribu del mar profundo +1. Ding, el secreto del clan del mar profundo, que registra el secreto de la caída del clan del mar profundo, requiere 100 piezas para completar una pieza. Progreso actual. 4, 100. Chen Min, que estaba a punto de escabullirse antes de que los monstruos de nivel fantasma se abalanzaran sobre él, miró la recompensa. Un tanto inesperado. Inesperadamente, obtuve otro fragmento de los secretos del clan del mar profundo. Está a solo una pieza de activar el atributo Némesis de la tribu del mar profundo. Aún quedan 30 segundos para escapar. Tomaría unos segundos para que el monstruo de nivel fantasma máximo llegara. Oh. Chen Min levantó la cabeza y miró al gran grupo de monstruos de nivel fantasma de la tribu del mar profundo que lo rodeaban. Ambos lados brillan. Activar el efecto de doble golpe. En conjunción con el puñetazo cargado. Golpeó a la multitud de bichos raros que tenía frente a él. Luego, sin mirar atrás, volvió a meterse en el suelo y rápidamente huyó hacia la distancia. Cabrón. Maldito bastardo. Sal de aquí. Justo cuando Chen Min se alejaba, el monstruo de atún de la tribu de las profundidades llegó poco después. Sin embargo, todavía era demasiado tarde. Solo pudo observar la figura de Chen Min desaparecer ante sus ojos. La segunda vez. Esta ya es la segunda vez. Un simple humano logró escapar de allí 2 veces. En cada ocasión se perderían decenas de hombres. La última vez, solo se perdió un monstruo de nivel fantasma entre una docena de fantasmas. Pero esta vez. Los ojos enojados del monstruo de atún miraron el desastre que tenía frente a él. Un cálculo aproximado. Al menos 30 de los subordinados de nivel demonio resultaron heridos. Además, hay 3 subordinados con fuerza por encima del nivel fantasma. Sumado todo. En esta ocasión se perdieron un total de 33 personas. Contando la primera vez. Cerca de 50. No han esperado para lanzar ataques contra ciudades humanas. Ya se han perdido 50 personas. Si esto se devuelve, me temo que se convertirá en el hazmerreír de todo el clan del mar profundo. Malditos humanos, no dejéis que os vuelva a ver. De lo contrario te cortaré en pedazos. El monstruo del atún rugió furiosamente en su corazón. No me importa nada más. Ahora solo quiere descargar toda su ira sobre los humanos. Incluso otros humanos. Activar. Con una orden del monstruo del atún. Estos cientos de legiones de monstruos del clan del mar profundo, con los más débiles y los más fuertes en el nivel fantasma, se apresuraron hacia la ciudad Z. Por aquí. Después de que Chen Min confirmó que no había ningún peligro a su alrededor. Solo entonces desapareció el efecto de escapar al suelo. Regresar al suelo. Progreso actual de la misión oculta. 510 monstruos de nivel tigre de alto nivel eliminados, 90 monstruos de nivel fantasma de baja fuerza, 54 monstruos de nivel fantasma de fuerza media, 5 monstruos de nivel fantasma de fuerza alta y 2 monstruos de nivel fantasma de alto nivel. El tiempo de progreso actual es de 22 horas, 30 minutos y 15 segundos. Ding, tras deducir el número de objetivos de la misión oculta, 4, el progreso actual es 310 monstruos de nivel tigre abatidos, 30 monstruos de nivel fantasma con menor fuerza, 34 monstruos de nivel fantasma con fuerza media, 0 monstruos de nivel fantasma con fuerza superior y 0 monstruos de nivel fantasma. Monstruo de nivel 2, el tiempo de progreso actual es de 22 horas, 30 minutos y 15 segundos. La misión oculta, 4, se ha completado. Felicitaciones al anfitrión por obtener el potenciador de fuerza +1000, el potenciador de físico +1000, el potenciador de velocidad +1000. Chen Min simplemente lo miró. Entonces ignóralo. Ni siquiera la recompensa de la misión oculta 4, por la que antes estaba tan entusiasmado, pudo hacer que sus ojos se quedaran fijos en ella ni un segundo más. En ese momento, todos sus pensamientos estaban en los monstruos de la tribu del mar profundo que acababa de matar de un solo golpe. Ding, felicitaciones al anfitrión por matar con éxito al monstruo anémona de aguas profundas de nivel fantasma y obtener un potenciador de fuerza +210. Ding, felicitaciones al anfitrión por matar con éxito al monstruo anémona de mar del clan de aguas profundas de nivel fantasma y obtener el agente de mejora física +210.
Ding, felicitaciones al anfitrión por matar con éxito al monstruo anémona de aguas profundas de nivel fantasma y obtener el potenciador de velocidad más 210. Ding, felicitaciones al anfitrión por matar con éxito al monstruo anémona de aguas profundas de nivel fantasma y obtener el núcleo de cristal del monstruo más 1. Ding, felicitaciones al anfitrión por matar con éxito al monstruo tortuga de aguas profundas de nivel fantasma y obtener un potenciador de fuerza más 210. Ding, felicitaciones al anfitrión por matar con éxito al monstruo tortuga de aguas profundas de nivel fantasma y obtener el agente de mejora física más 210. Ding, felicitaciones al anfitrión por matar con éxito al monstruo tortuga marina de nivel fantasma y obtener el potenciador de velocidad más 210. Chen Ming hojeó más de 20 mensajes seguidos. No encontré el que más quería ver. ¿Qué estoy haciendo? ¿Será que tu suerte se acabó? Chen Ming tenía un rostro deprimido. Maté una docena de monstruos antes y exploté 2 fragmentos. Después de matar a 3 poderosos monstruos de nivel fantasma, otro explotó. Pensó que estaba poseído por el emperador Ou. Inesperadamente, él todavía no era un jefe. Equivocado. Espera un momento. Esto es. Chen Ming mostró éxtasis. Ding, felicitaciones al anfitrión por matar con éxito al monstruo cangrejo araña de aguas profundas de nivel fantasma y obtener un potenciador de fuerza más 315. Ding, felicitaciones al anfitrión por matar con éxito al monstruo cangrejo araña de aguas profundas de nivel fantasma y obtener el agente de mejora física más 420. Ding, felicitaciones al anfitrión por matar con éxito al monstruo cangrejo araña de aguas profundas de nivel fantasma y obtener el potenciador de velocidad más 315. Ding, felicitaciones al anfitrión por matar con éxito al monstruo cangrejo araña de aguas profundas de nivel fantasma y obtener el núcleo de cristal del monstruo más 1. Ding, felicitaciones al anfitrión por matar con éxito al monstruo cangrejo araña de nivel fantasma de la tribu del mar profundo y obtener el fragmento secreto de la tribu del mar profundo más 1. Ding, el secreto del clan del mar profundo, que registra el secreto de la caída del clan del mar profundo, requiere 100 piezas para completarlo. Progreso actual. 5, 100. Ding, los fragmentos secretos de la tribu del mar profundo alcanzan el nivel 5, activan atributos adicionales y se convierten en el némesis de la tribu del mar profundo. Hecho. Chen Ming miró con entusiasmo los atributos del némesis de la tribu del mar profundo que se iluminaron, sonriendo de oreja a oreja. A partir de ahora, mamá ya no tendrá que preocuparse por quedarse sin mariscos. Existe este aura del némesis del clan del mar profundo. No importa si estás por debajo del nivel de dragón o en la cima del nivel de dragón, todo debe ser debilitado por la fuerza. Y, sigue este ritmo. Si continúa acumulándose, espera hasta que la pila de fragmentos secretos de la tribu abisal llegue a 100 para encontrar uno completo. Me temo que no se trata de debilitar la fuerza de los bichos raros del clan del mar profundo en un 100%. Cuando llegue el momento, no será tan fácil como cortar verduras. Y está aquí. Chen Ming no pudo evitar estallar en carcajadas nuevamente. Solo pensarlo me emociona. Atributos del personaje actual. Nombre. Chen Ming. Edad. 20 años. Fuerza. 75.200, la fuerza máxima de una persona normal es 10. Constitución. 75.220, el valor máximo de la constitución de un cuerpo humano normal es 10. Velocidad. 75.260, la velocidad máxima de una persona normal es 10. Habilidades de combate. Habilidades avanzadas de combate de artista marcial, ojo de reconocimiento, clarividencia, choque, emoción, escape, purificación, ilusión, invocación, solidificación, doble ataque. Pasiva. La intención original permanece sin cambios, corazón sin miedo, la benevolencia cura el corazón, miedo a las profundidades marinas, nivel intermedio, sabiduría y coraje en el nivel elemental, némesis del clan de las profundidades marinas. Armas. Guantes del rey, azules, empuje de 8 lanzas, azules, guantes de depredador, verdes, de repuesto. Evaluación general de la fuerza. Nivel fantasma, medio. Sigue este ritmo. Espera hasta que completes la misión oculta 8. La fuerza definitivamente se puede mejorar al nivel de dragón. Es una pena que no haya muchas esperanzas de completar todas las tareas ocultas. Después de todo, a partir de la misión oculta 5, debes matar monstruos con la máxima fuerza de nivel fantasma. Después de todo, desde la misión oculta 5 hasta la misión oculta 8, se necesitan un total de 38 monstruos con la máxima fuerza de nivel fantasma. Y este día llega a su fin. Solo resolvió 2 de ellos. Y es por buena suerte. Chen Ming rápidamente se animó y dejó de pensar en ello.
De todos modos, su objetivo original era completar las primeras 4 tareas ocultas. En cuanto al resto, lo mejor es hacerlo. No hay nada que podamos hacer si no podemos terminarlo. Y cuenta. Ahora estamos casi cerca de completar la 5ª misión oculta. Todavía quedan 50 niveles de fantasmas por bajar, 6 niveles de fantasmas por alcanzar el nivel medio y 10 niveles de fantasmas por subir. Esos tipos deberían seguir ahí, ¿verdad? Chen Ming vio que la habilidad de escape terrestre casi se había enfriado y estaba a punto de recuperarse. El pensamiento volvió a surgir. Sin embargo, cuando Chen Ming tocó el tema en silencio, al prepararse para copiar las 2 primeras operaciones, mirando el espacio vacío frente a mí, no había rastro de ningún bicho raro. Inmediatamente me quedé estupefacto. ¿Qué está sucediendo? ¿Corrió? No es así. Tan tacaño. ¿No es simplemente acosar a 2 grupos? ¿Vale la pena caminar? Chen Ming curvó los labios y se quejó. Afortunadamente, todavía estaba entusiasmado en ese momento. Estoy pensando en encontrar un lugar estable para generar monstruos. Inesperadamente, solo fueron necesarios 2 tragos de placer. Eso es todo. Hermano, el bicho raro está aquí. Justo cuando Chen Ming estaba adivinando dónde se escondían esos bichos raros, la comunicación llegó nuevamente con novedades. O Genos. Pero es diferente a antes. Esta vez la noticia de Genos fue muy breve. Solo 6 palabras sencillas. Vi el mensaje de Genos. Las comisuras de la boca de Chen Ming se elevaron inconscientemente. No es de extrañar que no se pueda encontrar. Resulta que fui a la ciudad Z. Si ese es el caso, entonces. Chen Ming se sobresaltó y su figura se movió rápidamente. Corriendo hacia la ciudad Z. Jaja. ¿Acaso no estabas muy orgulloso antes? ¿Por qué no puedes hacerlo ahora? Levántate y sigamos luchando. ¿Solo tú quieres luchar contra nosotros? Somos héroes. Héroes invencibles. Tu abuelo matará a todos los que vengan. Los que no le temen a la muerte seguirán viniendo. Costa de la ciudad Z, costa norte. Después de experimentar varias batallas seguidas. Un desastre. Hay miembros y brazos raros rotos por todas partes. Incluso el aire estaba lleno de un leve olor a sangre. Aunque los héroes están agotados física y mentalmente. Pero llegaron hasta el final. Y todos esos bichos raros cayeron al suelo y se convirtieron en cadáveres. Ahora, estos héroes, que acababan de terminar una gran batalla, respiraban con dificultad. Una a una, la pasión estalló, pisoteando los cadáveres de los bichos raros. Había una sonrisa de ganador en todos los rostros. No esperaba que los humanos fueran tan capaces. Muchos no lograron entrar en la ciudad. Pero eso es todo por tu parte. Adelante. Mátalos. En este momento, el monstruo pez linterna de aguas profundas, que estaba en la cima del nivel fantasma, se abalanzó hacia adelante con un ejército de monstruos compuesto enteramente por niveles fantasma medio y superior. Los héroes que acababan de terminar una batalla solo pudieron apretar los dientes y perseverar nuevamente. Pero esta vez, la situación giró hacia el lado del bicho raro. Los héroes que intentan aferrarse a sí mismos simplemente son incapaces de soportarlo. Pero todavía tienen una creencia en sus corazones en este momento. Esto es aguantar. Aguanta hasta que lleguen los héroes de la clase S para apoyarte. Pero lo que no saben es, los héroes de clase S en los que tenían grandes esperanzas, Genos y Silver Fan Bangu, también estaban enfrascados en una dura pelea a más de 10 kilómetros de distancia. Hermano Genos. Hay demasiados bichos raros. No podemos seguir así. Tenemos que encontrar la manera de escapar. También me preocupa mucho que la costa norte también se enfrente a tales peligros. Terminemos rápidamente la lucha aquí y luego vayamos a apoyarlos. Genos resistió oleadas de ataques de los monstruos. Al mismo tiempo, contraatacaban constantemente, con la esperanza de resolver rápidamente la batalla y luego acudir en apoyo. Es una lástima. Después de luchar hasta ahora, su cuerpo ya estaba en un estado de sobrecarga. Aunque no hay nada malo con mi cuerpo. Pero la energía se ha agotado. Si se pierde energía, solo podía ser golpeado unilateralmente y perdió la capacidad de resistir. Silver Fan Bangu no fue mucho mejor. En ese momento, jadeaba de cansancio y su rostro estaba pálido. La respiración también es un poco corta. Oye, viejo, después de todo, también eres mi maestro. ¿No te da un poco de vergüenza verte así? Justo cuando Silver Fan Bangu y Genos estaban cada vez más agotados, el lobo hambriento caminó con su icónica cabeza de escoba. Ja, Bangu, ¿por qué te falta la mitad de la barba? ¿Será que te quemaste? No esperando que Silver Fan Bangu haga algún sonido.
Saitama también se acercó desde un costado. Cuando vio a Bangu, el colmillo plateado, que había perdido la mitad de su barba y parecía muy gracioso, se agarró el estómago y estalló en carcajadas, incluso llorando. Las comisuras de la boca de Silverfang se crisparon. Gira la cabeza hacia un lado, haciendo como si no oyera. Parece que esto es bastante interesante. Llevo un tiempo practicando, así que me gustaría aprovechar esta oportunidad para poner a prueba mis habilidades y ver si logro algún progreso. Allende. Shuilong también movió su cuerpo, calentándose y preparándose para caminar. Maestro, tío. Genos vio aparecer a su maestro Saitama y a su tío Suiyu. Había alegría en su rostro. Si hay ayuda de profesores y tíos, seguro que la batalla se resolverá rápidamente. Entonces ve a apoyar al equipo de North Shore. ¿Eh? Dragón de agua. Es este tipo Genos. Saitama inclinó la cabeza, sostuvo su barbilla y miró de arriba abajo a Genos frente a él. Aunque parecía que era Genos, no podía estar seguro. Bueno, es él. El dragón de agua asintió. Al mismo tiempo, se hizo a un lado y comenzó a observar cuidadosamente los cambios en Genos. Dije, Genos, ¿cómo llegaste a estar así? Casi no te reconozco. Escucha las palabras del dragón de agua. Saitama luego confirmó la identidad de Genos. Mi hermano mayor me ayudó a reconstruir este cuerpo. Después de hacerlo, siento que mi fuerza ha mejorado muchísimo. Genos movió su cuerpo. Se lo presentó al maestro y a su tío. No me extraña. Pregunté por qué había cambiado tanto. Resultó ser el profesor. Saitama parecía sorprendido. Todo tiene que ver con el profesor. No importa cuán irracionales sean las cosas, se volverán razonables. Maestro, tío, luchemos rápido para acabar con estos bichos raros y vayamos a apoyar a la ribera norte. Los héroes de allí deberían estar casi abrumados. Después de un breve saludo, Genos recordó. Ah, ¿te refieres a la costa norte? El problema de la costa norte ya está resuelto. Saitama extendió las manos y sacudió la cabeza. ¿Qué? Genos se quedó atónito por un momento. Maestro, ¿será que tú y mi tío vinieron de la orilla norte? ¿Ayudaste a la gente de la orilla norte a repeler a los bichos raros? ¿Cómo planteo esta pregunta? No hemos repelido a los bichos raros de la costa norte, pero es casi como si los hubiéramos repelido. En fin, no tienes que preocuparte por la costa norte y concéntrate en lidiar con estos tipos. Saitama le dio una palmadita a Genos en el hombro. No es que no quiera explicarlo. Más bien no sabía cómo explicarlo. Acabo de pasar por aquí. Echó un vistazo. Los monstruos marinos de la costa norte ahora se han convertido en varios tipos de mariscos secos. Por ejemplo, sepia seca, pulpo seco, caballa seca, tiburón seco, etc. Aunque no sé qué pasó. Pero seguro. Esos bichos raros ya no son una amenaza. De acuerdo. Entonces deshagámonos de estos tipos. Hay una docena de tipos muy difíciles aquí. Maestro, tío, tengan cuidado. No se descuiden, si no, estarán en peligro. Genos respiró profundamente. Ya que el maestro lo dijo. Por supuesto, la costa norte no es un problema. Mientras respiraba aliviado. Pon todos tus pensamientos en el grupo de bichos raros que tienes frente a ti. Ahora solo nos queda ocuparnos de estos bichos raros. Puedes resistir esta ola de monstruos del océano. No te preocupes, déjalo en nuestras manos. Justo cuando Saitama, Suiyu y Hungry Wolf se preparaban para pelear, de repente una figura alta apareció frente a ellos. Maldita vida marina. Grupo de bastardos marinos que exudan un hedor repugnante. ¿Quién les dio el derecho de destruir la madre tierra y contaminar el medio ambiente? Yo, como mensajero de la tierra, el hombre de las vacunas. Les haré esto. Jueces, bastardos del océano. El hombre de la vacuna flota en el aire. Sus ojos estaban fijos en los cientos de bichos raros de la tribu del océano que tenía frente a él. ¿Qué clase de tonterías, mensajero de la tierra y hombre de las vacunas? El océano es la madre de todo. Como gobernantes de las profundidades marinas, somos los amos de esta tierra. ¿Quiénes te crees que son? Hombre de la vacuna. Creo que solo eres un payaso azul. Pareces un humano mutado, ¿verdad? Nunca imaginé que hubiera humanos tan feos. Mátalo. No le digas tonterías. El monstruo atún del clan del mar profundo entrecerró los ojos ligeramente. No le importa si el hombre azul que está frente a él es un ser humano o algo más. Solo atrévete a pararte frente a ellos. Simplemente elimínelos a todos. Mátalo. Matar. Un grupo de monstruos de las profundidades marinas está bajo el mando del monstruo del atún. Corre hacia el vacunador que está frente a ti. Para estos monstruos oceánicos de la tribu del mar profundo que no tienen nada que hacer y corren a la tierra para causar estragos.
La ira de los defensores de las vacunas ha llegado a su punto máximo. Hay que limpiarlos a todos. No dejes a nadie atrás. Bien. Saitama, dragón de agua, lobo hambriento, Genos, colmillo plateado Bunbu. Las 5 personas observaron el cambio repentino. Haciéndote a un lado, me miras y yo te miro, ojos grandes y ojos pequeños. Por un tiempo no pude entender qué estaba pasando. Hermano, ¿no es este el de las vacunas que quería ajustar cuentas con la maestra? ¿No es un bicho raro? ¿Por qué se peleó con el monstruo del océano? ¿Es una disputa interna? Suiyu giró la cabeza y miró a Saitama. Saitama se rascó la cara. Para ser honesto, todavía no he descubierto qué está pasando. Todo lo que sabía era que el profesor ya había engañado a esa persona antes. Encontré la asociación extraña de la nada. También tuvo una gran pelea con los bichos raros de la asociación de bichos raros. Más tarde fue capturado por la asociación extraña. Después, acabo de escuchar a Genos decir, el hombre de la vacuna viene nuevamente a molestar al maestro. Pero a juzgar por la postura frente a mí, esta vacuna parece, probablemente, muy probable, haber sido engañada nuevamente por el profesor. De lo contrario, sería imposible hacer frente al monstruo del océano con una ráfaga de producción loca. Aunque esta persona de la vacuna ha sido engañada por el maestro, parece un poco lamentable. Pero, esto no cambia el hecho de que es un bicho raro. Entonces, Saitama estaba feliz de hacerse a un lado y observar a los raros pelear contra otros raros. No importa qué lado pierda, qué lado gane. Todo es bueno para los humanos. Lástima. Esta vez salí a toda prisa. No traje ni mariscos ni brochetas de carne. De lo contrario, podemos dejar que Genos cocine la barbacoa aparte, y luego ellos podrán observar mientras asan y comen. Esto es. Costa Norte. Chen Min regresó en silencio. Nos estamos preparando para aprovechar las aguas turbulentas. Eché un vistazo a los resultados. Mariscos secos por todas partes. Me quedé estupefacto. Esto es tocar el trasero. A los bichos raros los han despojado de todo. No se puede encontrar nada. No hace falta pensarlo para saber que definitivamente esta es la acción de Xiao Daochun. Nadie podría hacer tal cosa excepto ella. No importa. Vamos a echar un vistazo a Genos. Chen Min se animó, inclinándose hacia Genos. Sin embargo, descubrió algo aún más devastador. Maldito bastardo. ¿Cómo te atreves a atacarnos, los mensajeros? Jamás te dejaremos escapar. Seguro que nos ayudarás a vengarnos. Estás muerto. Cuando llegó Chen Min, solo escuché una palabra dura del monstruo atún del clan de las profundidades marinas que estaba en la cima del nivel fantasma. Entonces, luego lo solucionaron los de la vacuna. Al mismo tiempo, más de 200 monstruos de nivel fantasma en la cima del nivel fantasma fueron declarados completamente aniquilados. Demasiado tarde otra vez. Mirando las extremidades rotas de los bichos raros del clan del mar profundo por todo el suelo. Chen Min quería llorar pero no tenía lágrimas. Esto es completamente diferente de lo que imaginabas. Originalmente pensó eso después de llegar. Puedes continuar como antes. Monstruos engendrados locos. Completa fácilmente las misiones ocultas 5, 6, 7 e incluso 8. Pero esto es lo que vi. Estaba tan deprimido que quería vomitar sangre. Chen Min, nos volvemos a encontrar. Chen Min estaba tan deprimido que no quería hablar. El hombre de la vacuna que flotaba en el aire notó el aura de Chen Min. Cayó del cielo. El maestro, hermano mayor, está aquí. Saitama, Suiyu y Genos, que estaban a un lado para ver el espectáculo, escucharon lo que dijo el hombre de la vacuna. Todos estiraron el cuello. Pronto vi a Chen Min. Él corrió hacia allí rápidamente. Chen Min. Bangu, el del colmillo plateado en el costado, movió los ojos. Después de dudar un momento, se acercó. Al menos dime hola. Chen Min también está aquí. Hungry Wolf, que tenía una cara simple y se sentía muy aburrido, de repente se interesó. Sacó la lengua y se lamió la comisura de la boca. El espíritu de lucha estalló instantáneamente. Ya que no hay éxito con el bicho raro, entonces luchar contra Chen Min también es una buena opción. Durante este periodo, arriesgó su vida y practicó locamente con el objetivo de derrotar a Chen Min. El resultado fue una sorprendente mejora en la fuerza. Él quiere pruebas. Independientemente del hecho de que Chen Min era un guerrero natural que el anciano dijo que era raro encontrar en muchos años. Definitivamente será derrotado por sí mismo. Ah, nos volvemos a encontrar. Chen Min parecía estar saludando a un viejo amigo. Muy casual y natural. No hubo ninguna vergüenza en absoluto. Gracias. Si no fuera por ti, estos tipos me habrían mantenido en la ignorancia. Estos malditos bastardos me engañaron y me hicieron malinterpretar que era un ser humano.
Las vacunas demuestran respeto. Vino directamente. Al mismo tiempo, se disculpó sinceramente con Chen Min y tomó la iniciativa de admitir su error. Lo que vi y oí durante este periodo. Aunque los humanos también tenemos conductas que dañan el medio ambiente. Pero también hay actos de amor y cuidado. Y estos bichos raros del océano. Pero solo hay destrucción. Nada nunca se arregla. Entonces, estos monstruos oceánicos son más bien los autores intelectuales detrás de la destrucción del medio ambiente de la Tierra. Y lo más importante, estos tipos no saben lo alto que está el cielo. De hecho afirma que el océano es la madre de todas las cosas. Simplemente no tomó en serio a la madre Tierra. Él es el mensajero de la Tierra. Naturalmente, queremos buscar justicia para la madre Tierra. Está bien, es solo cuestión de un dedo. Si te das cuenta ahora, no es demasiado tarde. Chen Min agitó la mano. Lo dijo con naturalidad. Aquellos que no lo sabían pensaron que Chen Min realmente ayudó. Ya casi todo está arreglado. Es hora de que me vaya a buscar a otro sitio. Por cierto, ten cuidado. Antes de venir, oí que el grandullón ya te consideraba su objetivo principal y dijo que te mataría sin dudarlo. Tú, por favor, ten cuidado. El hombre de la vacuna le recordó a Chen Min. Date la vuelta y vuela por los aires, desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuál es la situación? Chen Min estaba un poco confundido. Admitió que había engañado a los hermanos gigantes antes. Pero, al final, Tamoto Ojisi realmente murió a manos del gran villano de la Asociación de Monstruos, ¿de acuerdo? ¿Tiene algo que ver con él? ¿Por qué lo tiene en la cabeza? ¿Puedes todavía ser razonable? Maestro, usted es realmente increíble. Varias personas corrieron hacia Chen Min. Saitama incluso levantó el pulgar. Como era de esperar, él es realmente su maestro. Con solo unas pocas palabras, un monstruo de nivel dragón puede ser engañado y llevado a ninguna parte. Son increíbles. Ya están todos aquí. ¿Y la villa? Chen Min lo fulminó con la mirada. Aunque la mayoría de los bichos raros del clan del mar profundo quedaron bloqueados en la costa norte. Pero aún quedan algunos peces que se han escapado de la red. ¿Y si fuera una coincidencia? ¿Qué debo hacer si se apresuran a llegar a la villa? Aunque están el Fubuki y Xiaotochun, después de todo, solo hay dos de ellos. Y también están Esi y Sikes, que tienen poca capacidad de lucha. Por si acaso te encuentras con un bicho raro muy poderoso. Aún no sé qué gran cosa va a pasar. Nosotros tampoco queríamos salir. Xiao Daochun nos echó. Saitama parecía inocente. Resultó que estaba trabajando duro en dramas de burbujas. Como resultado, lo expulsaron. Digas lo que digas, tienes que aportar algo. No puedes quedarte en casa y esconderte. Ella. Chen Min se quedó atónito por un momento. Con el rabillo del ojo miró la sangre que aún no se había secado en el suelo. Entendí algo vagamente. Me temo que es esta serie de batallas. Como resultado, el aire se llenó de un fuerte olor a sangre. Puedes olerlo desde muy lejos. Despertó el deseo en su corazón. Es por eso que Saitama y Suiyu fueron expulsados. Luego manipuló los enjambres de mosquitos para que comenzaran a absorber la sangre derramada por estos monstruos de las profundidades marinas. Calcúlalo de esta manera. Esta vez, Xiao Daochun absorbió la sangre de muchos monstruos de nivel fantasma en un solo aliento. Me temo que habrá una mejora sorprendente en la fuerza. Al principio, solo absorbió las bestias normales en las montañas y los bosques, y ya había alcanzado la cima de la fuerza del nivel fantasma. Ahora las manchas de sangre de estos monstruos de las profundidades marinas. Pero tienen más energía que la sangre de esas bestias del bosque. No estoy seguro. No es necesariamente posible que pueda evolucionar a un nivel dragón de una sola vez. Ahora, en el denso bosque de bambú, no lejos de la villa, Xiao Daochun está rodeado de todos los mosquitos. Disfruta absorbiendo la esencia energética de estos bichos raros. Por debajo del nivel fantasma. En el nivel fantasma. En el nivel fantasma. Nivel máximo de fantasmas. La fuerza de Xiao Daochun continúa mejorando. Fue ascendido a la cima del nivel fantasma en un abrir y cerrar de ojos. Y esto solo absorbió menos de un tercio. Quedan 2/3. Pruébalo. Xiao Daochun sintió la energía que traían de vuelta los enjambres de mosquitos. Tome una decisión. Prepárate para desafiar a los subordinados de nivel dragón. Sin embargo, después de absorber toda la energía restante en una sola respiración, pero no logró ascender al nivel de dragón como deseaba. Es solo una pequeña mejora respecto a la base original. ¿Cómo va esto? Xiao Daochun no pudo entenderlo. Obviamente la energía es suficiente. ¿Por qué no logró alcanzar el nivel de dragón? Xiao Daochun sintió que su cuerpo se fortalecía constantemente bajo el alimento de la energía. Había una respuesta vaga en mi mente.
¿Podría ser porque el cuerpo no es lo suficientemente fuerte? ¿Entonces la actualización al nivel dragón falló? En este caso, ¿no sería después de que el cuerpo se fortalezca? ¿Podrás alcanzar con éxito el nivel inferior del dragón? Lástima. Solo hay una o dos fiestas de este tipo. De lo contrario, no es difícil avanzar al nivel de dragón. Chen Min, ahora, ¿puede mi fuerza ayudarte? Xiao Daochun se levantó lentamente. Pensó en silencio en su corazón. Chen Min, quiero desafiarte. Cerca de la costa norte, el lobo hambriento llegó a Chen Min. Sus ojos estaban llenos de intención de lucha y miraban directamente a Chen Min. La declaración de guerra se hizo en persona. ¿No es este el momento adecuado? ¿Por qué no esperamos a que termine la ola de monstruos del océano? Chen Min estaba discutiendo. Esta vez el plan falló. Como resultado de ello, el progreso quedó muy rezagado. Si no nos damos prisa, me temo que será difícil continuar con la misión oculta. Esa es una recompensa de atributo enorme. No quería perdérselo sin ningún motivo. No te preocupes, después de la competición, aún estás a tiempo. Chen Min, no me decepciones. Durante este tiempo, para vencerte, he estado practicando arriesgándome la vida. La velocidad con la que mi fuerza aumenta me asusta incluso a mí. Si hay una oportunidad más adelante, pase lo que pase, no me culpes. Pero puedes estar seguro de que controlaré mi fuerza lo mejor posible y no te dañaré la vida. Las comisuras de la boca de Hungry Wolf se elevaron ligeramente. Había una confianza extrema en su rostro. Esto se logra con la propia fuerza. Ni siquiera el anciano es rival para él, a menos que utilice toda su fuerza. Sin mencionar a Chen Min. Pase lo que pase esta vez, él vengará la última vez. Din, el lobo hambriento te reta, ¿cuál es tu elección? 1. Aceptar, obtener potenciador de fuerza más 300. 2. Rechazar, obtener agente de mejora física más 100. ¿Cuál es tu elección? ¿Eh? La recompensa es bastante buena, ¿verdad? Mira la recompensa del atributo de 300. Los ojos de Chen Min se iluminaron. Desearía poder realizar este tipo de misión más a menudo. No es inferior a las misiones ocultas. 1. Acéptalo. Chen Min decidió aceptar con decisión. He estado luchando contra bichos raros todo este tiempo. Aunque el bicho raro es poderoso. Pero después de todo, la inteligencia es muy inferior a la de los humanos. Por lo tanto, durante la batalla, habrá muchos otros factores que pueden ser oportunistas. No puede reflejar su verdadera fuerza. El lobo hambriento tiene un gran potencial y es conocido como la persona más cercana a Dios. Es el mejor candidato para probar la mejora de la propia fuerza. Hermano Chen Min, antes de que comience la competencia, me gustaría darte un consejo. Aunque el lobo hambriento es solo mi discípulo, es muy fuerte. Incluso yo debo tratarlo con cautela. No debes ser descuidado. Es importante salvar tu vida. Si crees que no eres rival, ríndete rápido. No hay vergüenza en ello. El colmillo plateado Bangú en el costado tenía sus manos detrás de su espalda. Aunque claramente mostraba buenas intenciones, le estaba recordando a Chen Min que tuviera cuidado. Pero en realidad, lo más importante era que quería mostrar la fuerza de su aprendiz. Luego, inconscientemente, extendió la mano para acariciar la barba en la comisura de su boca. Sin embargo, no hubo resultados. Solo entonces recordó que la mitad de su barba se había quemado en la batalla anterior. Chen Min no se atrevió a ser descuidado. Tan pronto como sube, explota con toda su fuerza. Doble golpe. Carga el golpe. ¿Qué está sucediendo? No significa que es muy fuerte. ¿Dónde está la gente? Chen Min estaba confundido. Acabo de escuchar a Hungry Wolf decir que su fuerza ha mejorado muy rápidamente. Junto con los colmillos plateados de Bangú en el lateral para añadir leña al fuego. Pensó que el lobo hambriento era realmente terriblemente poderoso. Así que salí con todas mis fuerzas tan pronto como subí. Resultado. Un puñetazo hacia abajo. La persona simplemente desapareció. En un abrir y cerrar de ojos. Vuela decenas de metros. Derribó docenas de árboles grandes seguidos. Se estrelló con fuerza contra las rocas. Dejándole una profunda huella con forma humana. Esta fue la última vez que recuperó por la fuerza 5 puntos de su poder. De lo contrario, me temo que solo será peor. ¿Bien? El colmillo plateado de Bangú en el costado tiene ojos redondos. Sus ojos casi se le salieron de las órbitas. ¿Qué acaba de pasar? Él aún no estaba listo. ¿La batalla ha terminado? Se acabó cuando se acabó. Pero, ¿por qué su discípulo más orgulloso, Hungry Wolf, está desapareciendo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Podría ser que Hungry Wolf tuviera algo que hacer y se fuera primero? Bangú realmente no podía entender lo que acababa de pasar.
¿Qué? Lo esperaba con tantas ganas, pero terminó en un instante. Oye, anciano, ¿qué le pasó a tu aprendiz? ¿De verdad es tan fuerte como decías? ¿Por qué no puedes conectar conmigo? El maestro ni siquiera aguanta un puñetazo. Saitama parecía decepcionado. Al principio pensé que podría haber una batalla reñida. Todavía lo espero con ansias. Como resultado, el profesor tomó medidas. Murió instantáneamente. No es nada interesante. Shuilong también negó con la cabeza. Retiró la mirada. Silver Fan Bangu no sabía cómo explicarlo. Porque no vio nada en absoluto en este momento. Pero ahora no es el momento de detenernos en esta cuestión. Pero primero salvemos a la gente. Bangu siguió rápidamente los árboles derribados a lo largo del camino para encontrar a su discípulo. Bien. Vio que su discípulo lobo hambriento estaba inconsciente y tenía varias fracturas en todo el cuerpo. Respiré aliviado. Al menos es suficiente para no dañar la vida de nadie. Todas estas son lesiones graves y pueden recuperarse después de un período de descanso. Silver Fan Bangu sostuvo cuidadosamente al discípulo inconsciente Hungry Wolf. Corriendo hacia el primer hospital central. Prepárate para esperar a que el discípulo lobo hambriento despierte. Pregúntate qué pasó hace un momento. Por cierto, casi lo olvido, maestro. Antes de salir, Xiao Daochun me dijo que, tras verte, te pidió que regresaras rápido. Sentimeter y Xiao Sui parecen tener hambre y necesitan que los alimenten. Saitama de repente recordó algo. Él habló. Bueno, resulta que no tengo nada que hacer ahora, así que mejor vuelvo. La tercera ola de monstruos del océano ya ha sido combatida. Todavía faltan 3 horas para la próxima ola. Puedes aprovechar este tiempo y dar otro paseo primero. Y tengo muchísimas cosas encima, así que necesito liberar algo de espacio. Hermano, mi energía está casi agotada, ¿qué puedes hacer? Los ojos de Genos estaban llenos de esperanza. Chen Min ya le ha traído muchas sorpresas. Quizás haya otras sorpresas. Déjame considerarlo. Chen Min abrió su mochila. Porque esta cosecha es realmente demasiada. También solo dejó algunos materiales de mayor valor o mejor calidad. Entre ellos, parece haber algo llamado el corazón del océano. No deberías haberlo tirado, ¿verdad? Lo encontré. Chen Min rápidamente sacó un objeto azul cielo en la esquina de su mochila, del tamaño del puño de un adulto, brillando con luz azul, como una gema, y luego le dio a la cosa desconocida un nombre. Corazón del océano. Esto se eliminó cuando mató a un monstruo de nivel fantasma de la tribu del mar profundo con fuerza media. En ese momento pensé que era algo interesante, así que lo puse en mi mochila sin perderlo. Genos, almacenas energía temporalmente en tu cuerpo. Déjame estudiar primero tu núcleo energético. En cuanto al cuerpo, lo he hecho muchas veces antes. Chen Min está más o menos seguro. Pero esta es la primera vez que ocurre esto con el núcleo energético. Además, todavía no sabe qué es el corazón del océano. Solo puedes probarlo primero. ¿Sí? Genos almacena temporalmente la energía restante en su núcleo energético.